El punto de partida son las aportaciones de la neuropsicología educativa. Hay un autor que en 2007 escribió, por ejemplo, pues en un libro y artículos científicos, esta frase que me parece que viene muy bien a todo lo que vamos a trabajar. En la medida en que el cerebro recibe e interpreta las informaciones sensoriales, se relaciona mediante el lenguaje y la motricidad. Además, se desarrolla su identidad coherente a través de la memoria. Podemos observar, por tanto, que el cerebro va a incidir en todo lo que es la parte de entrada de la información al cerebro por los sentidos, todo lo que es el lenguaje, la motricidad. De acuerdo con eso, vamos desarrollando y encontrando nuestra propia identidad, y todo esto también coherente a través de la memoria, porque es todo el transcurso de nuestro desarrollo de proyecto personal. He puesto esta imagen del cerebro aquí, que como se puede ver, pues tiene diferentes áreas, como son el lóbulo frontal, lo podemos ver a la izquierda, el cuerpo calloso que une los dos hemisferios cerebrales, el hipocampo y el cerebelo, especialmente importante en todo lo relacionado con la motricidad. Como vamos a ir explicando todo con muchas imágenes, en cada una de ellas pues os invito a que os vayáis fijando en aquellos aspectos que comento, porque en todo pues sería excesivo. El punto de partida de todo lo que es el desarrollo del sistema nervioso central relacionado con el aprendizaje, pues empieza por cómo funcionan las neuronas y cómo existe un proceso de mielinización que los neurólogos expertos dicen que está relacionado con el índice de maduración de una persona. ¿Y qué es la mielina? Pues es una capa de grasa que recubre las fibras nerviosas de los axones. Su misión es aislar y proteger a los axones para que conduzcan muy bien los diferentes estímulos e información del aprendizaje. Claro, esto es muy importante conocerlo, porque estas mielina y esta mielinización en el axón funciona como si fuera un cable de la luz. Cuanto más gordo es, más mielina tiene, pues mejor puede pasar la información para que después haga sinapsis con otras neuronas. Y hay niños a veces que ya, por ejemplo, por la mañana llegan al aula habiendo desayunado muy poco o sin desayunar, porque pues dicen que no quieren y su mamá a lo mejor les pone algo para tomar a media mañana, pero esos niños ya empiezan el colegio sin estar con las referencias, la energía, los nutrientes necesarios para trabajar. Entonces, este campo es muy interesante conocerlo y saber que existen unos procesos químicos y otros procesos eléctricos que tienen que llevarse a cabo con eficacia para que exista un buen aprendizaje. Y todo empieza por la entrada de la información en el cerebro y lo que supone la integración sensorial. Es decir, que tenemos una parte que es la parte occipital, que es donde se activan todas las áreas que van a captar los estímulos visuales para ver, para leer. Luego el lóbulo parietal para todo lo que es el tacto, este lóbulo que se ve en color azul, la audición, y después tenemos el lóbulo frontal. Pero podemos ver ahí cómo se ve el área motora y el área premotora, que están entre el lóbulo parietal de tono morado y el tono amarillento del lóbulo frontal. ¿Eso qué quiere decir? Que para leer, que para escribir, que para pensar, que para razonar, hay unos circuitos
neurológicos en el cerebro, y en todos ellos está implicado y está activado el área motora y premotora. Por lo tanto, la entrada de la información al cerebro va a favorecer que los sentidos capten esa información, y además hay una relación con todo lo que es la motricidad. En esta imagen podemos ver áreas motoras y premotoras relacionadas con patrones básicos del movimiento, por ejemplo, con el arrastre, con el gateo, con el andar en patrón cruzado, y podemos fijarnos, como aquí se ve, el área de la corteza somatosensorial primaria con otras diferentes, y están pues junto a la corteza primaria y el área premotora también. Entonces, la información que entra por los ojos, por el oído, por el tacto, pues va pasando a esos diferentes lóbulos y después por el área motora, premotora, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué incidencia tiene todo esto en la lectura y en la escritura? Pues en primer lugar, es necesario una coordinación visual y motriz para escribir. Por ejemplo, si yo cojo este bolígrafo y me agacho para escribir, estoy llevando la mano donde precisamente van mis ojos, de manera que lo primero para escribir es tener un buen sistema visual, y después tenemos que tener una coordinación visual y motriz, con lo cual ya estamos trabajando con el sistema visual y con todo el sistema motriz. Entonces, supongamos que damos clase y tenemos a un niño en el aula que no escribe bien. Una opción es, cuando escribe mal, es ponerle a repetir esas palabras, pero ahí realmente, si no hacemos más que eso, muchas veces lo que conseguimos es seguir repitiendo esas dificultades y casi se afianzan más. En cambio, si nosotros estudiamos qué sistema se necesita para escribir y descubrimos que es el sistema visual y que es el sistema motriz, pues lo que tenemos que hacer es ir a la causa y trabajar en el proceso, en aquello que puede ser lo causante de escribir mal. Con lo cual, con un niño que escribe mal, yo lo que tendría que hacer es trabajar y estudiar cómo funciona el sistema visual, cómo funciona el sistema motriz y cómo tengo que trabajar las diferentes áreas motoras y visuales. Con lo cual vamos a ir adelantando y vamos a ir viendo cómo podemos trabajar todas estas áreas, ¿no? Existen habilidades visuales, auditivas, táctiles y motrices que ayudan y facilitan el desarrollo de la convergencia visual. Por ejemplo, si observamos en esta imagen el niño que está leyendo, vemos que los dos ojos están trabajando sobre el texto. Luego, los dos ojos tienen que ir en paralelo para todo lo que es la lectura. Entonces, cuando yo voy a leer, tengo que poner mis dos ojos en el texto que leo y tengo que llevar a cabo una coordinación que se llama convergencia visual. Todo eso se puede trabajar a través del gateo, de la motricidad, a través del arrastre, a través de ejercicios en patrón cruzado, y además tenemos que ayudar a trabajar con los niños el eje corporal, de manera que cada uno pueda estar recto en su sitio y pueda utilizar el libro de lectura adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo así a leer y veo a un niño que se acerca mucho, claro, me está diciendo que a lo mejor tiene un problema de gafas, pero si no se acerca el papel y en cambio no observamos si los dos ojos están moviéndose adecuadamente y trabajan de manera convergente bien, e incluso hay una posición y una distancia del papel que se debe respetar para leer
con eficiencia, que es una distancia desde el codo hasta la falange del dedo gordo, es decir, esta sería mi distancia. Y además se lee mejor en plano inclinado que en plano recto. Hay una gran diferencia de leer abajo o de leer en el sitio correspondiente. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir todas estas características, todo este conocimiento para poder trabajar y desarrollar. Comentábamos que es necesaria una coordinación visual y motriz para poder escribir, porque tenemos que utilizar el papel con el que leemos y el bolígrafo o el lápiz con el que tenemos que coordinar la visión y el movimiento del bolígrafo y de todo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a continuar. Aquí podemos ver también un niño cómo está escribiendo y efectivamente pues es capaz ahí de hacer sus signos, porque efectivamente pues puede utilizar la visión y la motricidad. Creo que se nos ha vuelto a congelar la imagen porque no me va el paso a la siguiente diapositiva. Disculpad las molestias porque es que habéis entrado muchos y ya parece que sí. Muy bien, entonces tenemos las habilidades superiores de pensamiento a continuación, que requieren pues toda una serie de zonas y de áreas que trabajan conjuntamente. Por ejemplo, podéis ver que la imagen pone áreas de asociación y ahí tenemos áreas, la visual secundaria, la visual primaria, luego área de asociación parieto-cipito-temporal. Bueno, entonces fijaros qué interesante, porque esa información que entra por los ojos, por los oídos, por el tacto, que pasa a las diferentes áreas motoras, premotoras, pues resulta que va pasando de unas áreas a otras y se van asociando esas informaciones, de manera que cuanto más complejo es un pensamiento, pues más asociaciones a nivel no solo primario, sino secundario y terciario se tiene que llevar a cabo. Claro, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con un alumno en secundaria que está suspendiendo el lenguaje, las matemáticas, que es un fracaso escolar? Pues que si lo único que hacemos es ponerle un profesor de matemáticas o de lenguaje o de idiomas, lo que estamos trabajando es lo específicamente curricular, pero no estamos a lo mejor trabajando aquellas causas en su cerebro que están haciendo que no pueda adelantar y adquirir un aprendizaje nuevo, ¿no? Con lo cual, toda esta neuropsicología, la psicomotricidad, la neuromotricidad, nos va a aportar una información interesantísima para saber por qué ese niño está suspendiendo matemáticas. ¿Y a qué tenemos que ir? A analizar cómo son los procesos básicos del aprendizaje que se están llevando a cabo en su cerebro, para poder trabajarlos con él y realmente ir a las causas de por qué suspende, para que ya obtenga un buen resultado y esa mejora se estabilice en el tiempo, ¿no? No es solamente voy a ver qué profesor le pongo o qué actividad hago dentro del aula para que por lo menos mientras está conmigo ya apruebe y pase a otro grupo, o como padres, bueno, pues que por lo menos apruebe el curso y no repita. No, ese es un objetivo pues propio de siglos anteriores, pero en la actualidad podemos conocer cómo trabaja el cerebro cuando están haciendo matemáticas y cómo podemos a través de actividades trabajar en equipos además multidisciplinares, con el psicólogo del colegio, con un experto a nivel simplemente de aula, preparándonos muy bien, y podemos trabajar todo lo que está ahí cuando hay un proceso de aprendizaje matemático, con lo cual podemos ir a la prevención
de las dificultades, al desarrollo de las capacidades y del talento, y también a saber cómo trabajar cuando hay una dificultad de aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí vemos que unas áreas primarias son el área occipital, de la visión, temporal de la audición, y parietal del tacto. Entonces, fijaros qué interesante, visión, audición y tacto trabajan juntas y se asocian con esa información que entra. Por eso, cuando queremos trabajar metodológicamente, cuanto más difícil es un concepto o un aprendizaje, más tenemos que utilizar la vista, el oído y el tacto. Y en matemáticas en concreto son importantísimas las habilidades manipulativas, las actividades con las manos, el hacer todo de manera que se vea y se pueda crear una representación mental para luego poder llevar a cabo todo un plan de razonamiento y de todo, ¿no? Otras áreas pues son, por ejemplo, el área de asociación prefrontal. Entonces, fijaros qué interesante es, porque uniendo además lo que comentábamos antes de la mielinización de las neuronas, los neurólogos expertos dicen que el índice de maduración cerebral se va desarrollando de atrás hacia adelante. Entonces, si un concepto es más propio de una dificultad de abstracción, de reflexión, de razonamiento, más exige que todas las áreas que se asocian y que se mielinizan antes que el lóbulo prefrontal, esas estén muy bien desarrolladas y trabajadas. Con lo cual, si hacemos actividades de desarrollo visual, auditivo, táctil y motriz, nunca nos vamos a confundir en la metodología. Vamos a ver otra diapositiva, si conseguimos que pase. Perfecto. Entonces tenemos aquí otras áreas que se ven muy bien. Área de asociación parieto-temporocipital. ¿Veis qué zona tan enorme ahí está trabajando conjuntamente? Y luego vemos el área sensitiva primaria y el área motora. Por eso, fijaros la motricidad, lo importante que es. Es importantísimo, porque si esas áreas están bien desarrolladas y seguimos trabajándolas y hacemos juegos y ejercicios de motricidad, de coordinación, de ritmos, de diferentes elementos, estamos facilitando que muchas áreas cerebrales estén preparadas para poder aprender bien. Y luego tenemos el área de asociación prefrontal, que es la propia de las funciones ejecutivas, de la planificación, de la organización, del razonamiento. Pero fijaros que antes está el área de asociación límbica, que está relacionado con la afectividad, con la motivación. Entonces, cuando esas áreas están bien trabajadas y seguimos desarrollándolas, lo que conseguimos con ello es que se activen más las áreas propias del aprendizaje. Por eso siempre decimos, un niño que está motivado es un niño que aprende mejor, y es verdad, pero un niño que está motivado para aprender, si no tiene el desarrollo cerebral adecuado para el nivel de aprendizaje del curso en el que está, pues no tiene un aprendizaje efectivo. De ahí que la motricidad es clave y está relacionada con todo ello, ¿no? Nos encontramos en la siguiente diapositiva que hay escalas y pruebas de motricidad que pueden medir todo esto. Y al hilo de lo que voy explicando, voy incluyendo bloques de preguntas que habéis ido haciendo desde ayer, y voy a intentar ir contestando también a todas ellas. Y una de las preguntas era: ¿qué pruebas y qué escalas se pueden aplicar para conocer todo esto? Pues hay escalas y pruebas de patrones básicos del movimiento. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo a niños que los primeros van haciendo un rectado
Y esto es importantísimo, decir al niño, por ejemplo, mira, pues túmbate en el suelo boca abajo e intenta ir hacia adelante por el sitio donde estás. Entonces podemos observar si se mueve del mismo lado el brazo y la pierna o si hay un movimiento contralateral. Es decir, que adelanta, por ejemplo, en la mano izquierda y al mismo tiempo adelanta pues todo lo que es la pierna derecha. Entonces, el nivel homolateral del mismo lado del cuerpo es un movimiento mucho más inferior que el contralateral. Pues si observamos eso, podemos tomar nota y ahí ya vemos que hay algo muy importante a tener en cuenta, ¿no?, en ese niño, y es que eso lo necesita trabajar. También hay patrones del gateo, que vamos a ver después también, de exactamente Sandra podría tener a lo mejor lateralidad cruzada, etc. De hecho, estamos en este momento elaborando una prueba de motricidad en un grupo de investigación con Marta Díaz Jara, que es una de las profesoras de este curso de psicomotricidad y neuromotricidad, y estas pruebas las estamos aplicando a más de 1.200 niños en España para validarlas. Marta, ya veo que estás ahí, muchas gracias por asistir a la sesión, y en el futuro será una prueba que se podrá también adaptar pues a diferentes países que veo que estáis asistiendo en este momento, como es pues Inglaterra, como es Suecia, he visto también de Jerusalén, de Estados Unidos. Bueno, pues fijaros qué potencial tenemos y realmente todo el bien que se puede hacer, porque sería una prueba sencilla de aplicar. De Alemania también, Carmen, estupendo, México, Colombia, perfecto, pues sería una prueba muy sencilla de aplicar, pero que nos daría una información importantísima para conocer el nivel de neurodesarrollo, a nivel de neuromotricidad en nuestros niños, y a nivel también de psicólogo escolar, por supuesto, de todo, ¿no? También es muy importante el equilibrio, porque el equilibrio está relacionado con todo el sistema vestibular auditivo, y eso es todo un mundo interesantísimo, que lo trabajamos también en una asignatura del máster de Neuropsicología y Educación, que es funcionalidad auditiva para leer, aprender idiomas, etcétera, ¿no? También el control postural. Por ejemplo, si vemos a un niño que va a escribir y lo que hace ese niño es torcerse completamente, pues si estamos torcidos nos damos cuenta que solamente ve este ojo. Pero si yo cierro este ojo, con el otro no veo el papel. Luego, fijaros que el sistema visual tiene dos ojos, y un niño que está escribiendo y que no está utilizando los dos, sino solamente uno, porque no tiene una buena posición al escribir, pues está ya utilizando nada más una parte, pero no está trabajando con la precisión, la concreción, la fiabilidad, todo, ¿no?, que requiere todo el aprendizaje. También la coordinación visual y motriz, como hemos visto en otros casos. Escalas y pruebas de equilibrio, muy relacionadas también con el sistema auditivo, y son también muy importantes. Aplicar todos los días, incluso una serie de ejercicios, pues es importantísimo. Y efectivamente, si hay lateralidad cruzada, si hay, pues hay una dificultad para aprender. Entonces, ¿cómo prevenir estas dificultades y desarrollar capacidades? Pues se puede llevar a cabo un programa de desarrollo motriz a través de todo lo que es las edades de 0 a 3 años.
y cada mes, cada momento tiene sus ejercicios específicos interesantísimos, ¿no? Había una de las preguntas que me llamaba la atención porque es de sentido común, que decía, pero a ver, de manera intuitiva los niños se van desarrollando solos. Efectivamente, un porcentaje de niños se va desarrollando solo, pero hay un porcentaje de niños que requiere de nuestra observación, de nuestro estudio, de nuestra profesionalidad, porque si nosotros conocemos todo esto con su base científica, vamos a ser capaces de llegar al aula y fijarnos en muchos más detalles y en ver qué consecuencias puede tener el que un niño no haga todo eso, o a la hora de organizar alguna actividad, pues vamos a saber cuál es la mejor. No solamente, a ver, voy a trabajar este tema, ¿qué se me ocurre que puedo hacer? Ah, pues creo que voy a hacer esta actividad porque les va a gustar. No, no, el planteamiento es qué actividades puedo llevar a cabo a través del currículum escolar, de lo que los niños tienen que aprender, para poder tener un desarrollo, un neurodesarrollo de acuerdo con su edad. Porque si además hacemos eso, estamos preparándoles realmente pues, para el futuro aprendizaje del año siguiente y para futuras etapas. Otro bloque muy interesante es programas de desarrollo motriz de 3 a 6 años, donde ya el movimiento empieza a adquirir más independencia, más coordinación, se pueden relacionar con juegos, por ejemplo, de vocabulario, juegos por el espacio dentro del aula o fuera en espacios más abiertos. Se puede trabajar con ritmo y, por ejemplo, decir al cambio de ritmo vais a ir hacia la izquierda y hacemos, y de esta manera vamos a la derecha y cuando haga este ritmo vais a ir hacia la otra dirección y entonces hacemos. Entonces, aquí jugamos con tono, con timbre, pero luego lo podemos complicar más y decir, bueno, pues lo habéis hecho tan bien que ahora vamos a trabajar en el espacio. Entonces, además de ir a la izquierda y a la derecha, cuando yo diga una palabra de vocabulario, además levantáis la mano derecha. Cuando diga otra, pues otra. Bueno, de manera que se puede utilizar el material de estudio con todo lo que tienen que ir desarrollando con palabras que están aprendiendo en su método de lectura, etc. Y después en el desarrollo motriz de 7 a 12 años, pues ya hay cantidad de elementos y de juegos que se pueden hacer, de actividades predeportivas, y toda esa observación es importantísima y sobre todo las oportunidades que supone para los niños, ¿no? Y cómo llevar a cabo tratamientos de dificultades de aprendizaje a través de la motricidad, preguntabais otros. Pues mediante programas de motricidad gruesa, equilibrio, coordinación rítmica y audición, por ejemplo, para mejorar la articulación del lenguaje. He puesto ahí esta imagen porque veis que tiene la parte roja, pues pone lóbulo frontal, área de Broca, lenguaje motor. Entonces, para poder articular bien las palabras, necesitamos tener una motricidad y una neuromotricidad bien desarrollada. Entonces, el lenguaje supone una articulación y una utilización de todo lo que es pues el aparato vocofonatorio, pero además se activan pues una serie de pares craneales en el cerebro. Entonces, para trabajar, por ejemplo, como logopeda, todos los ejercicios que se hacen se pueden fundamentar científicamente y se pueden enriquecer con toda una serie de programas de neurodesarrollo, que eso supone pues una mejora ya realmente para siempre, ¿no? Y aprovechar efectivamente
esos acelerones neuronales, etc. ¿En qué edades se pueden aplicar los programas de motricidad? Pues yo aquí he puesto estas 3 imágenes porque realmente es desde el periodo prenatal pues hasta el final de nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el bebé, que es importantísimo que no salte en la etapa del rectado, la etapa del gateo. Cuando unos padres, por ejemplo, dicen, ¡ay, mi bebé pues se está desarrollando perfectamente! Fíjate que tiene 8 meses y ya casi anda. Pues a mí se me ponen los pelos de punta, porque eso no es lo ideal. Lo ideal es que cada periodo vaya ejercitando las diferentes fases del proceso neuromotriz. Entonces, alrededor de los 7 meses, de los 8, lo que tiene que hacer es el rectado antes, pero luego el gateo, y antes del rectado tienen que ser los giros y el sujetar la cabeza y todo un mundo de madurez que hay, como digo, desde el periodo prenatal. Por ejemplo, cuando pues una mamá está en gestación, el hecho de, por ejemplo, hacer ejercicios de balanceo, de equilibrio, escuchar música a la vez, moverse al ritmo de la música, pues todo eso ayuda y facilita, ¿no? También vemos, he puesto la imagen esta aquí de la piscina, porque el ejercicio en el agua es importantísimo y favorece muchísimo todo lo que estamos diciendo. Y después ya en niños más mayores, pues claro, todos los juegos predeportivos, deportivos, la música, la danza con la música, por ejemplo el método Orff-Schulberg, pues es maravilloso. Está en la Academia Mozarteum de Austria, pues se puso en marcha todo este sistema musical que es interesantísimo, y aporta mucho el método Padovan, que he visto ahí que alguna también ha puesto. Yo tuve la suerte pues de hacer 6 cursos de ese método y es fantástico. Todos los que podáis hacerlos lo aconsejo. O el método Verar de audición, también todos los programas de reflejos primitivos. Por ejemplo, el programa de reflejos tenemos la suerte de contar aquí en este curso con la profesional que lleva en toda España todo este método de movimientos rítmicos, con una experiencia y un nivel impresionante. O también esta parte de motricidad, pues con Susana Gracia, que supongo que estará también asistiendo a la sesión, y dirige en un centro educativo todo el departamento de orientación, y aplican unos programas en educación infantil, en primaria, en secundaria, con dificultades de aprendizaje, y lo aplican pues a un nivel excepcional, ¿no? ¿Y puede influir la motricidad en las matemáticas? Pues puede influir mucho, porque hay unas bases neuropsicológicas que conocemos de qué áreas se activan cuando trabajan las matemáticas, y también hay unos procesos de lateralidad que influyen. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo pone, fijaros, motor, o sea, el área motora incide directamente. También la parte posterior del lóbulo parietal, que es el del tacto, y también el lóbulo prefrontal. Son sectores de regiones significativamente que se activan, por ejemplo, en la solución de ecuaciones, pero luego es interesantísimo conocer cuáles se activan al contar,
cuáles se activan en el razonamiento de los problemas matemáticos. Bueno, entonces fijaros qué impresionante poder entrar al aula o que venga a nuestro centro especializado un niño con dificultad en matemáticas y discalculia y le apliquemos unas pruebas no solamente de matemáticas, sino de qué está causando esa dificultad matemática y veamos a nivel motricidad qué es lo que está pasando en ese cerebro y a nivel parietal, y de acuerdo con eso montemos el programa y las actividades para mejorarlo, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que tenéis ahí, la referencia, pues la he puesto porque me ha gustado mucho, la veo muy completa, cerebro matemáticos, pues fijaros dónde se relaciona más el cálculo matemático, la multimodalidad sensorial, la comprensión del lenguaje, aquí la discalculia y la orientación en el espacio. Por eso un niño con dificultades de lateralidad tiene normalmente más dificultad para las matemáticas porque no sabe tener referencias de izquierda a derecha, se pierde al pasar de un miembro a otro y estamos investigando mucho en estos temas. Por ejemplo, otra de las pruebas que estamos adaptando es de lateralidad. Ya tenemos la aprobación por parte de un comité ético del Hospital San Carlos aquí de Madrid y lo vamos a aplicar a más de también 1.400 niños de todas las edades escolares y también todos aquellos que os gustara en diferentes países pues adaptar esta prueba a vuestro país y a vuestro ámbito, decídnoslo porque podemos establecer acuerdos de colaboración con diferentes grupos de investigación y de universidades pues para poder ampliar y extenderlo lo más posible. ¿Pueden incluirse programas de motricidad en casos de dificultades de aprendizaje? Pues ya hemos visto que sí. Entonces aquí el mensaje es que debemos ir a las causas y a los procesos que lo producen. ¿Cuáles son esas causas? Pues ahí veis el sistema visual a la izquierda, en el centro he puesto el cuerpo calloso, es esa parte de color rosa que une los dos hemisferios cerebrales y hace que la información pase de un hemisferio a otro y se integre bien de manera que se pueda comprender adecuadamente. Y después ese cerebro pues muestra lo que se activa en la multiplicación de los números. Fijaros que es un área que está en la parte occipital y también auditiva y parietal, es decir, que estamos otra vez en la importancia de la sensorialidad y abajo todas esas imágenes son para que relacionemos que todo lo que es actividades manipulativas son muy importantes en todo lo que es aprendizaje matemático. Otras preguntas que hacíais es, ¿pueden incluirse programas de motricidad en casos de trastorno y déficit de atención? Pues nuestra experiencia aquí es muy positiva, aplicando programas neuromotores, trabajando los procesos atencionales desde el desarrollo motriz, también adquiriendo una madurez personal a través del sistema visual, auditivo, táctil, motriz y de lateralidad y favoreciendo procesos de concentración y también de inhibición, que quiere decir de ser capaz de niños que se mueven mucho, pues ser capaces de inhibir ese movimiento, es decir, de quedarse quieto. Entonces, hay una vía y unos procedimientos que son la medicación, pero hay otros procedimientos que es ir a las causas y trabajar los programas, cada uno de ellos desde la misma causa. Entonces, puede haber casos en los cuales la medicación es imprescindible, pero hay muchísimos casos que se resuelven con programas visuales, auditivos, motrices, sobre todo motrices, con lo cual pues esto es muy importante.
En casos de autismo, ¿qué hacer? Pues en casos de autismo trabajamos todo lo que es reflejos primitivos, etcétera, y si ese autismo también es con dificultades matemáticas, etcétera, pues entonces también con esto. Pasamos de diapositiva. Entonces, otra pregunta que nos hacíais es, ¿qué estudios ofrece la UNIR para formarse en psicomotricidad y neuromotricidad? Pues para eso tenemos este experto universitario en psicomotricidad y neuromotricidad para la mejora del aprendizaje. Entonces pasamos diapositiva y voy a explicar de manera un poco pues por encima, pero para que tengáis la información, que el módulo 1 trabajamos la integración sensorial y bases neuropsicológicas del movimiento. Entonces se analizan situaciones y casos reales, se aportan recursos y experiencias para enriquecer. En el módulo 2, los reflejos primitivos, con todo lo que es el desarrollo y la integración de los mismos. Y todos estos reflejos pues ayudan a toda una madurez, que es lo primero que hay que trabajar. Entonces, en esta asignatura se trabajan reflejos primitivos frecuentes en niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, en autismo, reflejos también primitivos frecuentes en dislexia y orientaciones para la familia en todos, ¿no? En el módulo 3, movimientos básicos, área vestibular y la relación con la escritura y cómo aplicar estos programas en diferentes edades, orientaciones para psicólogos, docentes y padres. Vamos a poner aquí mucha información con materiales, programas vividos, resultados de aplicar pruebas, cómo estaban los niños antes de aplicar estos programas y después, qué diferencia había entre los que no han hecho estos programas y los que sí que lo han hecho. Entonces, nosotros hemos puesto en marcha este máster en neuropsicología y educación y este curso en concreto porque llevamos ya 20 años aplicando todo esto en muchos colegios en diferentes países y siempre midiendo cómo estaban los niños antes y cómo están después de los programas, y en todos ha habido una diferencia significativa y una mejora clara, ¿no? Incluso en alumnos de secundaria y bachillerato haciendo ejercicios de movimientos básicos de todo esto, pues la mejora ha sido clarísima, simplemente porque seguimos la ley natural del desarrollo del cerebro, no es ninguna otra cosa, ¿no? Y por último, el módulo 4 son actividades predeportivas y deportivas, ya con un carácter lúdico, y la importancia del deporte, utilizándolo para beneficios en todos los ámbitos, para mejora de la coordinación, del equilibrio, aumento de la fuerza, hábitos de vida saludables y también sociales, que son tan importantes, ¿no? Y por mi parte, muchísimas gracias por la atención. No quiero que se me pase decirles e informarles que estamos organizando el primer Congreso Iberoamericano de Neuropsicología, que será en el mes de junio en la Universidad de Deusto. Entonces, la UNIR, junto con otras 20 universidades a nivel internacional, patrocinamos este congreso, formamos parte del comité científico del mismo, vamos a participar con un simposio de neuropsicología educativa y están todos invitados, incluso pues todos aquellos que quieran presentar investigaciones, comunicaciones, pues estaremos felices de poder
llevarlo a cabo y de conocernos personalmente. Por supuesto, cualquier cuestión que quieran de cualquiera de estos campos, estamos a disposición de las consultas que quieran hacer y estamos abiertos, como ven, a compartir todo este conocimiento. Ahora no sé si quieren hacer alguna pregunta, no sé cuánto tiempo nos queda, pero me miran como diciendo que no nos queda tiempo, pero como hemos tenido algún corte, ¿no? Quizás sí que podemos por lo menos 5 minutos o 1 o 2 o 3 preguntas. Entonces, Esther, por ejemplo, dice: mi hijo tiene algunas dificultades de aprendizaje, hace terapia visual con un optometrista, muy bien, psicomotricista, con problemas en el área vestibular, perfecto. Quizás si tiene dificultades en el área vestibular, yo sugeriría también que le hicieran una audiometría en algún lugar donde apliquen, por ejemplo, este método VERAR, porque después en 15 días se aplican los programas con un audioquinetrón y la mejora es clara. Y esta es la vía, o sea que adelante. Los de dificultades en idiomas, me alegro mucho de esa pregunta. Hay una relación directa de la audición y también de la motricidad, porque también es lenguaje. Entonces, la audición es muy importante analizarla. Estamos habituados a ir más al oculista, pero el audiofonólogo es muy importante, no solo para saber si es sordo o no, sino si tiene una audiometría que hace picos, y esos picos hacen que no exista una buena integración auditiva. Entonces hay una pérdida de información y de comprensión en el aula por el oído, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues adelante. La dislexia, naturalmente, Francisco José, se trabaja con la motricidad. El lóbulo temporal es el de la audición, con lo cual sobre todo sería trabajar la audición, pero todo lo que es trabajar también visión, audición, tacto y motricidad siempre ayuda, porque aunque localicemos más esas áreas cerebrales, el cerebro entero trabaja conjuntamente y de forma coordinada, con lo cual es muy importante ayudar a que madure todo el cerebro a la vez. Libros para ejercicios prácticos de motricidad, realmente hay bastantes. Hay un libro del doctor Jorge Ferre que se llama Desarrollo Neurosensomotriz de 0 a 3 años, que desde luego recomiendo, y hay otro que se llama Neuropsicopedagogía, que puede también servir, y hay otros, yo tengo otro sobre la lectura, procesos neuropsicológicos, que uno es un tema, es decir, que puede haber varios. El método Padovan es muy interesante, efectivamente, muy bien. Puedo contactar para un trabajo de investigación en Colombia con un grupo de neurociencias. Perfecto, Julieta, eres además alumna nuestra, pues muchas gracias por asistir y encantada. Muy bien. El autor Jorge Ferré, Judith. Muy bien. Estas diapositivas creo que sí se van a poner, todo lo que es la sesión entera. El método VERAR, Norma, VERAR, con B y terminado en D, de audición. ¿De acuerdo? Y luego los programas de reflejos primitivos, sería el otro. ¿De acuerdo? Muy bien, para la edad de 3 a 6 años podría servir también de Jorge Ferré, uno que hay sobre dificultades de aprendizaje, con visión, con todo esto. De todas maneras, en el curso
de experto universitario en psicomotricidad y neuromotricidad, estamos seleccionando artículos científicos, experiencias, bibliografía para cada una de las partes, y va a haber también mucha relación con los expertos, los profesores que están preparando cada una de estas partes. Somos todo un equipo de profesionales con Marta Díaz Jara a la cabeza, que es especialista en educación física, doctora en pedagogía, investigadora y profesora del máster de neuropsicología y educación, con lo cual pues aquellos que se inscriban van a poder acceder a todo esto, y los demás cualquier pregunta nos la hacen y encantados, por supuesto.